Buen día. Los que iban a presentar síndrome temporal pueden comenzar. Está bien, doctor. ¿Se ve? Sí, se ve. Buen día, doctor. Buen día, compañeros. Nosotras vamos a presentar lo que es el síndrome temporal. Primero vamos a empezar con la localización. El lóbulo temporal está situado en la zona lateral de los hemisferios cerebrales, por debajo de la cisura de Silvio, por detrás de la sien y por delante del lóbulo occipital. Las características estructurales. Hay que tomar en cuenta dos que son importantes: el neocórtex y el paleocórtex. El neocórtex está formado por 6 capas que se acomodan en 4 circunvoluciones. La circunvolución de Helmholtz, que se encarga de donde se van a encontrar el área 41 y 42, el plano temporal, que se encuentra en el área 22, la circunvolución temporal media, que se encuentra en el área 21, 37 y 38, la circunvolución inferior, que está en el área 20 y 37, y el paleocórtex, que se organiza en 3 capas, y están la circunvolución fusiforme, la circunvolución parahipocámpica, el uncus, el hipocampo y la amígdala. Las funciones del lóbulo temporal. Se encarga de la elaboración de tareas visuales complejas. Por ejemplo, nos va a permitir reconocer rostros. Nos va a permitir comprender el lenguaje oral y el escrito. También va a procesar y va a recibir la información que viene de los oídos. Es el centro primario de olfacción. Contribuye con el equilibrio y memoria. Nos va a permitir recordar palabras, nombres y el nombre de los objetos, y regula las emociones como la ansiedad, la ira y el miedo. Las funciones auditivas se dividen en 2 áreas: el área primaria y el área secundaria. El área primaria se encarga de procesar los sonidos. La parte anterior recibe los sonidos de baja frecuencia. La parte posterior recibe los sonidos de alta frecuencia. El área auditiva primaria, también llamada corteza de asociación auditiva, se va a encargar de interpretar los sonidos. El área de Wernicke. El área de Wernicke se encarga de la comprensión del lenguaje oral y escrito. Por ejemplo, esta frase: una persona puede leer esta frase, comprenderla y expresarla en voz alta. El área de Wernicke se conecta con el área de Broca a través del fascículo arqueado. Recibe las fibras de la corteza visual del lóbulo occipital y recibe fibras de la corteza auditiva en la circunvolución temporal superior. La memoria se va a alojar en el hipocampo, que es el principal centro de registro mnemético. Permite el archivo de información a corto plazo y nos va a ayudar a consolidar la memoria. Vamos a empezar con los trastornos. Y están primero los trastornos de audición. Dentro de los trastornos de audición está la sordera cortical. Es una lesión bilateral ubicada en la circunvolución de Helmholtz. Las lesiones temporales superiores del lado izquierdo van a ser las causantes de la afasia. El paciente no se va a enterar de su sordera. Las lesiones unilaterales no disminuyen la percepción de tonos puros y palabras claras, y el oído contralateral a la lesión va a ser el oído menos eficiente. La agnosia auditiva es una lesión en el área 22, donde se van a alterar la percepción de los sonidos complejos. Va a haber una incapacidad
para reconocer las notas musicales. A esto se va a conocer como amusia. Y las palabras. Luego está la agnosia de los sonidos. El paciente no va a ser capaz de reconocer los sonidos. Para él, una campana, una sirena, al arrugar un papel o hasta el sonido de su celular, todo va a sonar igual y va a estar asociado a una sordera verbal o a amusia. ¿Y qué es la amusia? La amusia está relacionado con una lesión de la circunvolución temporal media. Cuando la lesión es en la corteza auditiva derecha, no puede reconocer, el paciente no puede reconocer ni armonías ni melodías. Cuando la lesión es en el lado izquierdo y derecho, se trastorna el reconocimiento de palabras y dentro de una melodía. Ahora va a seguir mi compañera. Buen día, doctor. Voy a continuar con la exposición. Tenemos dos tipos de hemisferio, que es el hemisferio no dominante y el hemisferio dominante. Dentro del hemisferio no dominante son los que reconocen la armonía y las melodías en ausencia de palabras. Y en el hemisferio dominante tenemos la escritura y la lectura musical. Pasa la diapo, amiga. Un ratito se trancó y no está queriendo pasar. Ahí, espera. Bueno, continuando con los trastornos de la audición, tenemos la sordera verbal, en la cual esta es la alteración del funcionamiento del lóbulo temporal izquierdo. Es la que altera la decodificación de señales acústicas del habla y su conversión de esta a palabras. ¿Se puso lento otra vez? No, ya cambié. Ah, ya, perdón, de mi laptop. El otro trastorno es la alucinación auditiva. Este es un periodo de sordera cortical en la cual el paciente va a escuchar como murmullos, soplos, el sonido que agua que corre, zumbidos, va a escuchar timbres extraños y velocidades distintas entre las palabras que oye. Bueno, tenemos la sordera del nacimiento, que es la lesión en ambos lóbulos temporales. Este va a tener la sordera central o cortical, que es un trastorno auditivo en la cual el paciente no puede oír los sonidos, pero no presenta daño aparente en la anatomía del oído. El oído contrario al estímulo recibe el sonido. La palabra que se le va a articular, el paciente lo va a escuchar como un tono extraño, la voz se va a repetir como un tipo eco y los ruidos que va a haber un tipo de ruidos que van a impedir la concentración de la palabra oída. Empecemos con trastornos del lenguaje. Tenemos la sordera verbal pura, que es una forma de afasia, consiste en la pérdida de simbolización de las palabras oídas y de ruidos, ejemplo, aplausos, sirenas, el sonido del agua que cae. A eso se le va a sumar la amusia, que es un desconocimiento o incapacidad de aprender melodías. La afasia es la alteración de la capacidad del lenguaje, ya sea de la comprensión, de la producción o ambas. No hay una dificultad mecánica. Tenemos una afasia que es la de Wernicke, que es la lesión en la zona de Wernicke, que se va a localizar en la parte posterior de las dos primeras circunvalaciones temporales izquierdas. Las características generales de la afasia es un habla fluido y normal en cuanto a la cantidad y melodía, tiene dificultad en la producción del lenguaje, hay parafasia que no encuentra la palabra correcta, añade sílabas o palabras a una frase, hay neologismo que inventa palabras nuevas, como vemos hay una afección entre la lectura, la escritura y la comprensión.
Hay dos tipos de afasia, que es la de Wernicke y la de Broca. Las diferencias entre estas son, la de Wernicke, la lesión es temporal, la lesión es en la parte temporal superior izquierda, y en la de Broca es la frontal. En la de Wernicke encontramos una producción de palabras fluidas, mientras que en la de Broca la producción de palabras no es fluida. En la de Wernicke hay una comprensión deteriorada, mientras que en la de Broca la comprensión es normal. Lo que tienen en común es la repetición verbal deteriorada y una denominación deteriorada. Trastorno olfativo y gustativo. Dentro de los trastornos tenemos relacionados a tumores, a ageusia, que es la pérdida del gusto con predominación a hongus, la anosmia, que es la pérdida del olfato, que percibe olores nauseabundos. Entonces, el trastorno del gusto, que el paciente va a tener un sentimiento de muerte, memoria panorámica, que revive sus recuerdos, y el paciente es curioso y agitado. Dentro de los trastornos somáticos sensitivos, el paciente va a tener una sensación de agrandamiento o achicamiento de su cuerpo, y en trastornos de conciencia. Bueno, le voy a ceder el paso a mi compañera. Buenos días, doctor. Vamos a continuar con trastornos visuales del equilibrio. Vamos a presentar en trastornos visuales un proceso irritativo o una compresión de las vías ópticas como una hemianopsia. La hemianopsia se refiere a una pérdida de la visión en la mitad de los campos visuales de ambos ojos y también presenta alucinaciones que pueden ser complejas o pueden ser simples. En los trastornos de equilibrio vamos a ver que debido a la relación que tiene el lóbulo temporal con el cerebelo, va a producir este trastorno de equilibrio. Luego vamos a ver que hay un nistagmus. En el nistagmus nos referimos a los movimientos rápidos e involuntarios que pueden ser horizontal o de forma vertical. En la corteza temporolímbica vamos a ver que el sistema límbico controla tanto las emociones como el comportamiento e incluso los instintos. Trabaja el neocórtex, que permite el control de las emociones. También está relacionado con trastornos de la memoria, la conducta y las emociones. El paciente, debido a las zonas que están alteradas en la cara medial y la orbital de los lóbulos temporales, en la región de la amígdala y de los núcleos septales, vamos a ver a pacientes que se vuelven apáticos, agresivos, hay una crisis de rabia, están deprimidos, incluso están descontrolados. También se puede presentar o un aumento o una disminución del líbido. En la memoria, vamos a ver que hay una pérdida de memoria debido al tejido perdido o a la zona lesionada. Los síntomas van a ser afectados la memoria de corto plazo, que es el olvido aprendido hace algunos minutos. Vamos a ver que en el lado izquierdo está relacionado con lo verbal, las palabras, las historias cortas. El lado derecho está relacionado con la memoria de las figuras geométricas, los mapas, vemos caras y las melodías. La epilepsia está asociada con el síndrome del lóbulo temporal. ¿Y qué es la epilepsia? Es un trastorno del sistema nervioso central, donde la actividad central se vuelve anormal, lo que va a provocar convulsiones e inclusive una pérdida de conciencia. Vemos que también hay características debido a la epilepsia en el lóbulo temporal, que son vulnerables a la actividad convulsiva, está asociado a la malformación del lóbulo cavernoso. También se pueden dar ataques tanto simples como complejos, y la mayoría se presentan a nivel del lóbulo derecho. Vemos en el ataque simple, hay una pérdida de conocimiento. También vamos a ver que hay experiencias de emociones intensas, movimientos que no pueden controlar, o problemas tanto en la vista como en el habla. Estas acciones dependen también mucho de la región que es afectada. Y también vemos los ataques parcialmente complejos. Vamos a ver que hay una pérdida de conocimiento y no hay convulsiones. También hay ataques generalizados. Vamos a ver que hace automatismos de masticar sin razón, no hay control. También vamos a ver que en el cuadro clínico, en este paciente, hay alucinaciones, hay mareos, hay euforia, es una persona que a veces es agresiva,
y hay pérdida del estado de alerta. Vamos a ver lo que es el síndrome de Kluver-Bucy. Este trastorno está caracterizado por las tendencias orales. Los doctores Henry Clay y Paul Bucy experimentaron extirpando los lóbulos de monos, tratando de ver cuáles eran las funciones, y llegaron a darse cuenta que los síntomas que los monos tuvieron debido a la extirpación de esto fue una agnosia visual, habían cambios emocionales, habían alteraciones en la conducta sexual, habían tendencias orales. Cuando nos referimos a las tendencias orales, era que estos monos eran incapaces de reconocer incluso objetos que le eran familiares y llevaban toda la boca para examinar el ambiente, y también presentaban un desarrollo del deseo de explorar todo, que le llamamos hipermetromorfismo. Y bueno, en este síndrome se logró ver, ¿no?, cuáles eran los síntomas cuando había un daño a nivel del lóbulo temporal. Eso es todo. Gracias. ¿Alguna duda de los estudiantes? Álvarez. Presente, doctor. Presente, doctor. Andrade. Presente, doctor. Buen día. Buen día. Angulo. Angulo. Arias. Presente, doctor. Arias. Presente. Arrazola. Arrazola. Avilés. Bustamante. Presente, doctor Bustamante Carrillo. Bustamante Morales. Presente, doctor. Cabero Schulze. Chávez Mamani. Presente, doctor. Sí, así. ¿Están viendo la lista? Sí, doctor. Ok. Claros Tribeño. Presente, doctor. Cordero Pareja. Presente, doctor.
Corrales San Ginés. Presente, doctor. Corcillo Mendieta. Presente, doctor. Cuadros Zúñiga. Presente, doctor. Espinosa Medina. Presente, doctor. Fernández Amanón. Presente, doctor. García Verdugués. Presente, doctor. González Ocampo. Presente, doctor. Guarayo Pinto. Presente, doctor. Laguna Miguel. Presente, doctor. Lara Escobar. León Blanco. Presente, doctor. León Fuentes. Presente, doctor. López Álvarez. Presente, doctor. Lozano Poma. Presente, doctor. Machicado Garcés. Presente, doctor. Mamani Pawasi. Presente, doctor. Mayo Yanak. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Mercado Vera. Presente, doctor. Miranda Clavel. Presente, doctor. Osorio Sánchez. Paco Alarcón. Presente, doctor. Poblete Andaur. Presente, doctor. Poveda Espinosa. Doctor. Poveda Espinosa. Sí, presente, doctor. Prado Mendoza. Presente, doctor. Quiroz Achucaya. Presente, doctor. Quispe Vargas. Rocha Velasco. Presente, doctor. Santa Cruz Crespo. Presente, doctor. Silva Más. Presente, doctor. Soria Antesana.
Presente, doctor. Tarqui López. Presente, doctor. Taya Pérez. Presente, doctor. Ticona Vargas. Presente, doctor. Torrico Quintanilla. Presente, doctor. Valdés Mendoza. Presente, doctor. Herbas Rojas. Ardaya Vidaurre. Doctor, presente, Ardaya. Calle Gutiérrez. Presente, doctor. Zapata Ferrufino. Presente, doctor. Yugar Aguilera. Presente, doctor. Vidal Ugarte. Presente, doctor. Velarde Meza. Presente, doctor. Vargas Ursagaste. Presente, doctor. Vargas Sumi. Presente, doctor. Vargas López. Presente, doctor. Bien, los que iban a presentar lóbulo occipital, por favor, pueden comenzar. ¿Están los del lóbulo occipital? Hola. Sí, doctor. Pueden comenzar los del lóbulo occipital. No se le escucha nada, creo que está apagado su volumen, su micrófono. ¿Se escucha ahí, doctor? A usted sí, pero a Ingrid Fiorella Mayo está apagado su micrófono.
Doctor. ¿Quién va a comenzar? Yo, doctor. Ok, adelante. Bueno, buenos días, compañeros. Buenos días, doctor. El día de hoy les vamos a exponer de síndromes occipitales. Bueno, las principales vías de los síndromes occipitales que van a estar alteradas, en este caso, primero va a ser la vía genículo-calcarina, la cual principalmente de sus fibras inferiores de la vía genículo-calcarina, principalmente de la retina inferior, se van a curvar en un amplio arco hacia el cuerno temporal del ventrículo lateral y luego proseguir a unirse a las fibras hacia su corteza calcarina. También justo a esta vamos a tener la fisura parieto-occipital, la fusión con los lóbulos parietal y la fisura calcarina. Bueno, principalmente en estos síndromes occipitales, las áreas que van a estar afectadas, en este caso primero tenemos la área 17 o corteza estriada, la cual también se le denomina corteza visual primaria, que esta correspondería a la cisura calcarina en la corteza occipital. Sería el área 17 de Brodmann, y su función básicamente es la que permite conocer el mundo desde la perspectiva de las imágenes. Y luego tenemos lo que sería, bueno, y el área 17 está constituida por dos laminillas de células de la granulosa y una banda de fibras mielínicas. Después tenemos el área 18 y 19 o paraestriada, la cual está compuesta de células de la granulosa y también se le denomina corteza visual secundaria, la cual corresponde a las áreas 18 y 19 de Brodmann, y al igual que la corteza visual primaria, se organiza a nivel de la retina. Bueno, como les había mencionado, las áreas principales afectadas son la 17, posteriormente la 18 y la 19, con las circunvoluciones angulares temporales frontales, las cuales van a ser motoras, y posteriormente al hemisferio opuesto. Los efectos clínicos, en este caso la mayoría van a ser campimétricos o de los campos visuales. En este caso tenemos los efectos de los campos visuales: ceguera cortical, anosognosia visual, que la anosognosia es la incapacidad del paciente o de la persona de no reconocer a sí mismo la dificultad que tiene para identificar objetos. También vamos a tener ilusiones visuales, alucinaciones visuales y agnosias visuales. Bueno, aquí, como les dije, los principales defectos son campimétricos o a nivel de los campos visuales. En este caso aquí tenemos una imagen de el daño a nivel de distintas estructuras anatómicas. En este caso, de los síndromes occipitales, vamos a tener estos dos últimos o a nivel inferior, los cuales solamente va a afectarse lo que sería la corteza occipital o la retina. En el caso de la lesión a nivel de la corteza occipital, el efecto va a ser una hemianopsia nasal homolateral y temporal contralateral, que en este caso hay congruencia de los defectos de los campos visuales. Y si fuera, en este caso a nivel de la retina, presentaría un escotoma central en mapa, circular y concéntrico. Bueno, la principal manifestación de estos síndromes tenemos lo que es la ceguera cortical, lo que es básicamente un síndrome caracterizado por pérdida visual transitoria posterior a un trauma craneal menor. Generalmente es occipital o frontal, y con una respuesta pupilar y un fondo de ojo normal.
Los síntomas más comunes son la cefalea, confusión, irritabilidad, ansiedad, náuseas y vómitos. En este caso puede presentarse como una lesión bilateral del área 17, una visión y reflejo palpebral, un nistagmo optocinético, que este nistagmo básicamente es el que está producido por un estímulo continuo, y reflejo pupilar, un movimiento ocular y la imaginación. Bueno, aquí tenemos la ceguera cortical a través de una imagen que posteriormente ocurre una agnosia visual con la función perspectiva trastornada y ante una posterior recuperación. Las causas. Las causas principales podemos tener una enfermedad vascular cerebral, la cual puede afectar principalmente a la arteria cerebral posterior o a la arteria basilar. También puede darse por una encefalopatía, la cual puede ser hipertensiva, ecláptica o de la eclampsia, o isquémica. Y también puede deberse a gliomas. Otras causas serían también trauma, migraña, medios de contraste, interferón alfa y cefalosporina. Bueno, ahora los dejo con mi compañera. Continuando con las agnosias visuales, estas se definirían como una alteración en la capacidad de reconocer objetos con la vista. En la ausencia de la pérdida de la agudeza visual o una disfunción cognitiva que explique esta alteración. Están producidas por lesiones de la corteza visual asociativa pero respetando la corteza visual primaria. Se presenta el síndrome de Anton, negación y afecta a la corteza estriada y la asociación visual. Las ilusiones visuales tenemos la distorsión de la forma, el tamaño, el color y el movimiento. Se presenta occipital parietal o occipital temporal, presentando defectos en los campos visuales o el uso de atropina, LSD y mescalina. Dentro de las alucinaciones visuales están las elementales y las complejas. En las elementales son estacionarias y con movimiento, con los destellos de luz, los colores y puntos luminosos. Se evalúan las formas geométricas o estrellas. En las complejas están objetos o animales y también personas. En su localización están los elementales de origen occipital, en las complejas que son de origen temporal. Hay una lesión en la vía neuroóptica y el delirio no es identificable. Dentro de las agnosias visuales están las de objetos visuales, la simultagnosia, la prosopagnosia y la agnosia de los colores. La agnosia de objetos visuales se va a evaluar, nombrar o indicar el uso de los objetos, la agudeza visual o la afasia, la lesión occipitotemporal izquierda, concepto erróneo o la agrupación por clases. Lo otro es la simultagnosia. Este es un tipo de agnosia visual en que el paciente es capaz de
reconocer objetos individuales, pero es incapaz de ponerlos en relación. Un ejemplo es cuando alguien ve un cuadro, puede ver una mujer, un niño o un juguete, pero va a ser incapaz de reconocer que esta se trata de una mujer dándole un juguete a un niño, por ejemplo. En la prosopagnosia, esta va a consistir en que la dificultad para distinguir una cara conocida. El paciente sabe lo que está viendo es una cara, pero pierde la conexión entre lo que ve y la parte de la memoria que se dedica a la identificación. Otros síndromes es la cuadrandomnosia superior izquierda, las lesiones bilaterales de regiones occipitotemporales ventromediales, el síndrome de pérdida de familiaridad ambiental, la agnosia ambiental, que es de temporo-occipitales mediales derechas. Y la agnosia de colores, o también como agnosia cromática, este es un trastorno en que el reconocimiento inmediato de los colores, las consideradas que la cromática visual es correcta. Puede determinarse a partir de la identificación de colores, clasificación levemente diferentes o las asociaciones de colores con objetos. Otras variantes que se presentan es la alexia sin agrafia, el proceso de desconexión, el señalamiento de los colores de objetos ordinarios. Se puede usar por la deficiencia de discriminación e identificación y reconocimiento de rostros, de objetos, imágenes y colores. Las lesiones dominantes van a darse por la falla de percepción a pesar de la agudeza visual y lenguaje, y también previamente a lesiones no dominantes. En resumen, las lesiones que se presentan en síndromes occipitales están las enfermedades unilaterales, enfermedad del lóbulo izquierdo, enfermedad del lóbulo derecho o ambos. En el no dominante, va a haber una incapacidad de utilizar esta información en las relaciones espaciales. También va a haber una incapacidad en la elaboración de figuras, rostros y orientación espacial, o en la incapacidad de elaboración de imágenes, atención y emociones. El síndrome de desconexión va a ir desde la desconexión entre los hemisferios, o presentan tumores, separación de las áreas importantes, que sean aléxicos y tengan agnosia visual. En esta también las otras presentaciones de desconexiones intrahemisféricas son la afasia de conducción, que es un trastorno que se caracteriza por un lenguaje espontáneo o relativamente fluido. Presenta buena comprensión, pero tiene dificultades en la repetición asociadas con parafasias fonológicas. La apraxia ideomotora es una incapacidad de llevar a cabo una tarea aprendida de manera voluntaria cuando se le dan objetos necesarios. Por ejemplo, si le dan un destornillador, la persona va a tratar de escribir con él como si fuera un bolígrafo. La sordera pura de palabras, también como agnosia verbal, se va a caracterizar por la incapacidad o dificultad en la comprensión del lenguaje oral, pero va a preservarse la escritura, salvo que sea en el dictado. Las pruebas son
clínico-neurológicas o neuropsicológicas. La primera va a ser de observación y registro y la identificación de síndromes. Y en el otro se va a utilizar escalas o escalas de deterioro y memoria. Bien, ¿alguna pregunta, alguna duda de los compañeros? Bien, entonces nos vemos el lunes con los que faltan para presentar sus exposiciones. Está bien, doctor. Hasta luego. Hasta luego.